Bueno, buenas tardes. Estamos prácticamente inaugurando la Semana Negra, ¿no? O poco menos. Me toca presentar a Carlos Gordon, lo cual, a estas alturas de la vida, y casi como presentar media vida mía, porque la relación con Carlos empezó allá por el año 99, yo creo, cuando empezó su tesis doctoral. Carlos es autor de un trabajo sobre la prensa sindical y política en Asturias, que dio lugar a la tesis y que luego fue publicado en un libro, de otra serie de textos y de artículos y de investigaciones sobre temas diversos relacionados en general con la historia social y con la historia obrera de Asturias. Y vaya bastantes años, porque este fue un embarazo muy largo, ¿no? No sé si el parto fue difícil, pero el embarazo desde luego fue muy largo. Recibió el encargo de historiar al MC, al MCA, al Movimiento Comunista de Asturias. Lo cual, bueno, igual ya es reseñable en sí mismo, porque el MC conserva un muy buen archivo, que además está en muy buen sitio, que va a sobrevivir a los avatares que suelen sufrir los archivos de organizaciones políticas, especialmente cuando esas organizaciones políticas ya no existen, pero muchas veces también de las existentes, que van a parar a un contenedor o se pierden. El archivo del MC estaba muy bien custodiado y está en el Archivo Histórico de Asturias bien organizado. También la colección de carteles, que es una joya aparte en sí misma. Y alguna gente que fue gente muy relevante en el MC asturiano se planteó hacer una investigación sobre la historia del partido. Y digo que ya es reseñable porque se plantearon hacer una investigación no buscando a un militante ni buscando a alguien necesariamente afín, sino buscando a un profesional. El profesional fue Carlos. Y, por lo tanto, aquí hay un trabajo de investigación histórica que no destaca por su capacidad de síntesis, porque son 2 volúmenes y en torno a 1.300 páginas, y que en los últimos días, un poco en relación con que estábamos anunciados en el programa, pues distintas personas me van diciendo, pero si eran 4, ¿cómo da para un libro tan grande? Bueno, este eren 4, dicen los que eren de la Juventud Comunista o del PC y rivalizaban con el MC en posición de ventaja, evidentemente, porque ellos eren más, pero con una posición que, bueno, seguramente todavía tienen algún resabio sectario de los refriegues que en su día tuvieron en distintos movimientos sociales y particularmente en el movimiento obrero, ¿no? Bueno, eran más de 4. En realidad no eran tan pocos, aunque la suerte de las organizaciones que apenas tuvieron presencia institucional, como el caso del MC, que tuvo unos pocos concejales en el 79 y luego dejó incluso de concurrir a elecciones, y la suerte de las organizaciones minoritarias, extraparlamentarias y encima ya extinguidas, pues yo un poco quedará en la memoria como eran 4 gatos. Bueno, eran más de 4, pero además no eran gatos del montón. Es decir, que las organizaciones minoritarias tienen una capacidad de incidencia sobre la realidad que a veces desdeñamos y que no siempre es desdeñable. El MC desde luego la tuvo y si hacemos repaso, y eso el libro lo refleja muy bien porque hay, insisto, no una mirada de militante, sino una mirada de historiador y una mirada que se esfuerza por contextualizar mucho y que por lo tanto de alguna manera ofrece no solo una historia de la organización, sino una historia de la Asturias del final del franquismo y de la transición, de los contextos en los que se desenvuelven esas militancias de la gente que compuso el movimiento comunista de Asturias. Si hacemos repaso de esta gente y si hacemos repaso de los movimientos sociales y del movimiento estudiantil, del movimiento por la lengua, del movimiento ecologista, del movimiento obrero, del movimiento feminista, empiezan a salir nombres. Y son nombres que son de obligada cita, ¿no? Es decir, que a Paloma Uría, a Claudio Hermosilla, a Javier Carnicero, a Balbino Cano en este mismo sitio, a José Volado, a Miguel Ramos, hay que nombrarlos porque son ineludibles para explicar movimiento vecinal, movimiento por la lengua, movimientos sociales diversos. El movimiento anti-OTAN o el movimiento de objeción de conciencia y de insumisión al servicio militar tampoco se entiende sin la participación de la gente del MC. Hay gente
digamos, claramente reseñable en esos espacios y una constante de un partido, además, que se supo reinventar posiblemente varias veces. Porque también alguien me lo recordaba, digo, los maoístas. Hombre, fueron maoístas un tiempo, pero de ese sarampión curáronse relativamente pronto y fueron capaces de reciclarse hacia nuevos planteamientos e incluso de resituarse en algo que otros partidos maoístas no pudieron hacer. ORT y PT, cuando constataron el fracaso electoral, la imposibilidad de entrar en las instituciones, simplemente se disolvieron y con ello arrastraron la expresión sindical que cada uno de esos dos partidos había sido capaz de construir de manera precaria. Y sin embargo el MC se reinventó como una especie de partido de movimientos y tuvo durante una década más una incidencia muy apreciable en los movimientos sociales en tiempos de reflujo, en tiempos difíciles. Bueno, todo eso con nombres, con lugares y con contextos, con mucho contexto, con un libro que ofrece una mirada sobre la transición en Asturias y no solo una mirada sobre una organización específica como el MC, y es lo que contiene el libro de Carlos Gordon, al que sin más doy paso para que él hable de su libro. Pues nada, muchas gracias a todos por venir, a la Semana Negra también y a Rubén por presentarme. Y bueno, como él ha dicho, es una relación ya muy larga y bueno, ya que estamos, creo que lo he dicho alguna otra vez y no me importa volver a repetirlo, que yo estoy aquí en parte y muy importante gracias a él, ¿no? Es decir, que la carrera la sacas tú, pero lo que es el oficio no se aprende necesariamente en la carrera y yo tuve la suerte de aprenderlo con Rubén. Y bueno, creo que eso es algo que hay que decir y, como digo, no me importa repetirlo allá donde vaya. Toma lo que quieras. Que tomes lo que quieras. Sí, bueno. Estás invitado. Mejor todavía, ¿viste? Bueno, pues sí, efectivamente, el libro ha sido largo en la gestación y también en volumen. Y eso es porque he tenido la suerte de que tanto el MC, las personas del MC que me lo encargaron, como la editorial, me dieron auténticamente libertad para hacer prácticamente lo que yo quisiera. Eso es algo muy difícil de conseguir realmente, ¿no? Es decir, cualquier historiador ahora está sujeto no solo a unos términos formales de comercialidad, tienes que hacerlo en distintos formatos, en distintos plazos. Bueno, yo tuve la suerte de poder hacer lo que yo creía que tenía que hacer. Y este es el resultado, para bien o para mal, pero bueno. El libro de lo que trata, como ha dicho Rubén, es la historia de una organización que es muy singular en el panorama asturiano por esa capacidad que ha señalado Rubén de reinventarse. Y la clave para ese reinventarse yo creo que es algo que ahora probablemente se eche bastante de menos en la vida política, que es la existencia de cuadros. Es decir, una organización política en la segunda mitad del siglo XX necesitaba cuadros para poder vivir, para poder alcanzar objetivos no solo institucionales, sino también para tener presencia en movimientos sociales, tener también algún tipo de capacidad de movilización al margen del número de sus militantes. Eso es lo que hace que en muchas ocasiones organizaciones pequeñas, relativamente pequeñas, porque una cosa es tener un censo militante abultado y otra cosa es que esos militantes trabajen de verdad o lleven una vida políticamente activa. En el caso del MC, aparte del censo militante, que fluctuó, por supuesto, a lo largo de las coyunturas, siempre dispuso de un núcleo de gente dispuesta a trabajar, a entregar una parte muy importante de su tiempo y de su vida privada y de sus ingresos también, a trabajar por los objetivos del partido. Unos objetivos realmente ambiciosos, ¿no? Unos objetivos que ahora, a estas alturas, nos pueden parecer incluso realmente utópicos, pero que quizás no lo eran tantos en 1975. Si recordamos cómo era el mundo en 1975, y yo dedico algunas páginas a ello, es decir, no estaba nada claro que al final, en 1979 y 1980, el mundo iba a ser de Thatcher y Reagan. O sea, el mundo en los 70 era un mundo en conflicto, con movimientos sociales muy potentes en Europa Occidental y en los Estados Unidos, pero también en América Latina, con una guerra, la de Vietnam, que acababa también en ese año y que se saldaba con una derrota realmente potente de los Estados Unidos,
no había ninguna ley escrita que dijera que todo ello iba a acabar con Margaret Thatcher, Ronald Reagan, las privatizaciones, el desmantelamiento de buena parte del estado del bienestar. En realidad había mucha gente intelectualmente solvente que pensaba realmente lo contrario, es decir, que probablemente se inaugurara una época en la que lo que predominaría serían formas distintas de socialismo, no el socialismo a la soviética, ni siquiera el socialismo a la china, sino formas, digamos, nuevas, mucho más imaginativas, desde los movimientos de Italia en el 77 hasta el nuevo laborismo, en fin, un montón de organizaciones y de ideas que también tienen su lugar en España y de las que en buena parte el MC es deudor, ¿no? Aquí de lo que se trata entonces es de no olvidar esta dimensión de los cuadros y de olvidar de que en realidad las cosas nunca estaban tan atadas como parecían que iban a estar. Otro aspecto que es relevante, yo creo que decisivo en la historia del MC, es su capacidad para darse cuenta de los cambios sociales que se están produciendo en esos años tan intensos de la transición. Es verdad que es muy difícil registrar realidad cuando está sumergido en una dinámica política tan intensa como es la de la transición. Sin embargo, el MC, con mayor éxito, con menos, intenta siempre hacer un análisis lo más concreto y lo más plausible de la realidad. Eso hace que en muchas ocasiones tenga que abandonar paradigmas ideológicos y teóricos que eran muy queridos para ellos y para su propia identidad, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del maoísmo. El maoísmo puede ser una seña de identidad muy potente en determinados momentos, pero llega un momento que no cuadra ni con la evolución que está teniendo la sociedad ni con las necesidades que tiene el partido para llegar a alcanzar sus objetivos en ese momento. En ese sentido, es una organización autocrítica, una autocrítica que además se traslada a cada uno de los movimientos sociales en los que participa, lo que hace que los debates, por ejemplo, en el ámbito del feminismo, del movimiento de reivindicación lingüística, el movimiento vecinal, incluso dentro del sindicalismo, sean, si se consulta un poco lo que es los materiales de archivo y las discusiones que se tienen dentro del partido, tienen un interés muy notable, ¿no? En el sentido de que siempre se está buscando, es decir, cuál es la pieza que falla, dónde no estamos llegando. Esa es una labor continua que llevan a cabo durante toda su existencia y que caracteriza además y que los diferencia de muchas organizaciones que no tienen esa capacidad para reinventarse ni para tener ese punto de vista autocrítico. Una de las cosas que probablemente más interés puedan tener en el libro es probablemente la década de los 80. Una década que, bueno, ha sido bastante, últimamente cada vez está siendo más tratada, ¿no? Pero bueno, ha tenido, en comparación con lo que fue la transición, se le ha dedicado menos investigación, algo que digo está subsanándose ahora. Los 80 son una época que, si ahora leemos la bibliografía sobre el tema, se caracteriza, yo estoy leyendo muchas cosas donde se habla de derrota del movimiento obrero, lo que es cierto, aunque no tan pronto como se suele atribuir ese momento, también incluso de pasividad. Eso es algo que no sé cómo sería en otros sitios de España, pero en el caso de Asturias no se puede decir seriamente que la década de los 80 no fuera una década de luchas, de cambios, y no solo del movimiento obrero con la reconversión, sino también con el movimiento feminista, el asturianismo. Es una época que yo diría que es bastante vibrante y que es además una época que aprovecha que el sistema político de la transición todavía es relativamente nuevo, quiero decir, no está todo cerrado todavía. Una vez más volvemos a la idea de desechar ese relato que nos dice que prácticamente todo estaba escrito en 1975. No es cierto, y tampoco lo estaba en 1985. La lucha contra la OTAN, la lucha primero por el referéndum y después por ganar ese referéndum, siempre se plantea como una posibilidad de rectificar lo que fueron los acuerdos fundacionales de la transición, tanto a nivel social, laboral, con los pactos de la Moncloa, como lo que fue la configuración del sistema político que queda plasmado en la Constitución de 1978. Todo eso
el MC participa activamente en todas esas campañas y siempre con esa perspectiva de que hay posibilidades de rectificar lo que era ese rumbo. La década de los 80 también es una época que yo creo de debates bastante interesantes, que prefiguran mucho de lo que estamos hablando actualmente. Si ahora la memoria histórica es algo que con más o menos polémica se asume y se discute, en 1984 se celebra en Asturias la conmemoración de los 50 años de la Revolución de 1934 y cualquiera que se asome a los periódicos de la época se da cuenta de que no hay ninguna ley del silencio ni ningún pacto de silencio. Tenemos a gente de lo que era Alianza Popular peleándose en prensa con gente del PC, a gente del MC organizando sus propios actos criticando a la Alianza Popular, al PSOE y al PC. Tenemos a la Fundación Barreiro del PSOE haciendo sus propios actos. En Asturias se habla de la Revolución del 34, se habla de la guerra y se habla también de lo que es la represión de esos movimientos. Otra cosa es que sí, efectivamente es cierto que, como todos los temas políticos, una vez superado cierto pico de interés militante, las cuestiones remiten. Y en ese sentido sí es verdad que puede hablarse de una disminución y de un cambio de paradigma en lo que se refiere a los temas de memoria histórica y a los debates sobre política en general. Pero eso no quiere decir, vuelvo a decir, que no exista ese debate y que el MC no haya sido uno de los catalizadores fundamentales de los mismos en esa década. Otro aspecto que también me gustaría destacar es la importancia que tiene el MC en el movimiento de reivindicación lingüística. No son los únicos, evidentemente forman parte de una constelación que tiene mucho de generacional, en la que están inmersos también los fundadores de Conceyubable y muchos otros militantes procedentes de otras organizaciones políticas o sin partido. Pero no creo que haya ninguna duda de que el MC ha sido uno de los partidos más consecuentes tanto en la defensa como en el uso del asturiano, tanto en su discurso como en su propaganda. Quiero decir, no muchos partidos siguen diciendo que están a favor del asturiano o de la oficialidad o de cualquier otro de estos temas, pero sin embargo los debates que yo he visto sobre dónde hay que utilizar el asturiano dentro de la organización o en la propaganda o qué medidas hay que tomar respecto para hacer público esa dimensión del debate, yo creo que en el MC se dan de una manera mucho más clara que en otros partidos. Por último, también me gustaría destacar la presencia del MC en el feminismo, otro de los grandes movimientos junto con el ecologismo que siguen siendo motivo de debate actualmente, que siguen estando muy presentes en nuestra vida cotidiana, no solo en nuestra vida privada, sino también en la conversación pública. Y hay que decir que el MC ha sido pionero, junto a otros, no en exclusiva, pero pionero, en temas como, por ejemplo, los debates sobre la violencia contra las mujeres, sobre qué se debe hacer con la prostitución, incluso con el lenguaje inclusivo. Son todo cuestiones que, si tenemos en cuenta que se trata de una organización con una dimensión, digamos, institucional muy escasa, tiene bastante mérito haber logrado poner en el mapa, digamos, este tipo de temas en la conversación pública. Poco más me gustaría decir, para terminar, que de lo que he tratado finalmente es de retratar a una gente y a una época, ¿no? Es decir, es un retrato colectivo, pero tanto de las personas que formaron el MC como de los que convivieron con ellos en esa sociedad tan cambiante de los 70 y de los 80. Y una vez más, agradeceros a todos que hayáis venido, a Miguel y a todas las personas del MC que me dieron su confianza para llevar a cabo este trabajo, a KRK, que ha hecho una edición, yo creo que muy bonita del libro. Y nada más, si alguien quiere preguntar algo, estoy aquí para ello. Gracias. Bueno, lo normal es que a los autores os falte tiempo para presentar los libros, pero ya veis que Carlos, la faceta comercial no es su fuerte y en realidad sobró tiempo. Daría ocasión para un pequeño coloquio si alguien quiere comentar algo, ¿no? Yo estaba oyéndolo y una de las cosas que yo no subrayé al principio y en la que la presencia del MC es notable y también la cuestión autonomista, ¿no? El MC
redacta incluso un anteproyecto de Estatuto de Autonomía cuando el resto de las fuerzas políticas están un poco situándose todavía en ese escenario que luego va a dar lugar a un proceso autonómico. Son también en eso, van por delante. En realidad hay una faceta ahí que es propia no solo del MC, sino de estos partidos vanguardistas o de estos partidos que luego resulten ser extraparlamentarios o que se pueden considerar ultraizquierdistas, que llegue algunas de las cosas que dijeron, casi todo lo que decían parecía entonces descabellado, excesivo, inalcanzable. Algunas cosas, como Carlos dijo, desembocaron justo en el lado contrario, porque lejos de caminar hacia el socialismo, caminamos hacia el neoliberalismo, pero otras ahora son de sentido común. Algunas de las cosas que se dijeron desde estas organizaciones sobre la objeción al servicio militar, sobre cuestiones medioambientales, sobre cuestiones de feminismo, sobre la lengua, pues disten mucho de ser ahora estridentes o radicales. Tienen el mérito de haberlo dicho antes, de haberlo dicho bien antes que muchos, ¿no? Y eso normalmente se paga, ¿no? El tener razón antes de tiempo no suele rendir mucho fruto, pero igual los historiadores tenemos la posibilidad, por lo menos, de reflejar eso y de hacer un reconocimiento a posteriori. Sube la voz todo lo que puedas, porque bueno, hago traducción simultánea para la gente porque sin el micro no lo podéis haber oído todos los que estáis a la espalda. Pregunta por la relación del MC del MC asturiano con el resto de organizaciones del MC en toda España y cómo se inserta en ese escenario el MCA. Bueno, la verdad es que en ese sentido, tanto en su organización interna aquí como a nivel federal, es un partido que se nos presenta como bastante centralizado, aunque luego a la hora de la verdad también es capaz de combinar, digamos, esa centralización con dar amplia autonomía a lo que es las bases y también las organizaciones de carácter autonómico. Pero bueno, en general yo creo que diría que hay una relación de bastante... hay una relación fluida, ¿no? Hay otros territorios como probablemente Euskadi o Cataluña o Navarra que tienen una mayor capacidad, digamos, para influir en el resto de la organización y también de posicionarse contra algunas directrices de la dirección federal, pero bueno, en el caso de Asturias, hasta donde yo sé, los desacuerdos son mínimos. Vamos, en general se actúa de acuerdo con lo que es las directrices federales. También es verdad que, y este es un factor diferencial organizativo, que precisamente muchos de los grandes debates y de los cambios que se producen en la línea política, ideológica y de acción del MC provienen de arriba. Muchas veces son los dirigentes los que se replantean las cuestiones y acaban empujando, digamos, al resto de la organización a trabajar en esa línea. Es una relación un poco compleja, sí, en realidad no es muy... Aunque en los textos se habla de centralismo democrático, la verdad es que es una relación bastante más compleja la que existe tanto entre las células y las distintas organizaciones como entre las distintas organizaciones territoriales y la federal. No sé si contesté. Sí. Así como destacaste, a ver si puedo conectar un poco, así como destacaste el papel de los cuadros en una organización política, yo también quería, si podríais dar un esbozo de lo que se considera desvoceráis del MC, porque tiene una denominación específica que es desvocerar revolucionarios de Asturias. Desde los partidos siempre tuvieron su importancia para precisamente informar de esos cuadros y proyectarlos luego a la organización. Si podríais esforzar. Sí, además es un tema que es muy importante, quiero decir, yo lo trato en el libro, pero probablemente las mocedades seguramente darían para uno ellos solos.
Precisamente las mocedades es un ejemplo de esto que hablamos, de que existe una relación compleja entre los distintos compartimentos de la organización, porque en realidad es una organización hermana, pero no es una organización subordinada, en el sentido de que hay momentos donde las mocedades van por su propio camino, ¿no? Que me parece que son las elecciones, en las primeras autonómicas en el 83, ellos crean su propia candidatura, las mocedades ET, con el muñeco, vamos, con ET como eslogan y como material propagandístico, ¿no? Y el MC se presenta con su propia candidatura, quiere decir que en el fondo hay también disfrutan de una mayor autonomía en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la organización de la enseñanza, o también su papel en los movimientos por la insumisión. Quiero decir, ellos actúan como organización propia, coordinadas con el partido, pero bueno, yo por lo menos no me pareció apreciar una relación de dependencia que se pueda calificar como tal. En cuanto a las mocedades, también son la puerta por donde entran algunos de los temas que van a dominar los 80, ¿no? Por ejemplo, el tema del servicio militar. En 1976, cuando se crea el movimiento de juventudes comunistas, que es los antecedentes de las mocedades revolucionarias de Asturias, la posición sobre el servicio militar es muy ortodoxa, ¿no? El servicio militar hay que hacerlo básicamente porque, bueno, es un entrenamiento revolucionario, y en todo caso lo que hay que pedir es que se haga cerca de casa, que sea menos gravoso para las familias, etcétera. Es un programa bastante moderado. En muy poco tiempo, ya siendo las MRA, se cambia completamente el planteamiento, y lo que se pide es la insumisión al servicio militar. El ejército no es una representación secuestrada por la reacción contra el pueblo, no, es una institución más dentro del sistema que hay que combatir, no hay que colaborar con ella. En parte eso se debe a la ideología revolucionaria de las MRA y del MC, pero también yo creo que es por el contacto con las organizaciones de pacifistas, de objetores de conciencia, con las cuales el MC y las MRA tienen una relación cada vez más fluida, ¿no? Por ejemplo, en sitios como Avilés se aprecia claramente. Yo creo que eso es interesante también, tanto para las MRA como para el MC, esa capacidad de entenderse con gente que potencialmente no comparte los mismos planteamientos. Una organización revolucionaria anticapitalista y una organización de objetores de conciencia no tienen por qué tener los mismos objetivos finales, ¿no? Aunque los dos sean contrarios a la sociedad tal como la conocemos. En cambio, el MC y las MRA son capaces de trabajar con esa gente. También tienen una posición bastante original con respecto a otro tema que va a ser determinante en los 80, que es la cuestión de las drogas, ¿no? La legalización o ilegalización. En la izquierda ese es un tema que lleva mucho tiempo asumir, ¿no? Qué tipo de posiciones hay que tomar, ¿no? La parte de la izquierda que depende más de lo institucional, de las campañas electorales, etcétera, se corta un poco más, ¿no? Asume la legalización mucho más tarde. En cambio, las MRA, por ejemplo, tienen una posición bastante clara sobre la idea de que la ilegalidad de las drogas lo que está favoreciendo es la creación de un mercado negro y también de unos tipos y del crimen organizado que va a controlar ese mercado negro. En fin, quiero decir que las MRA, como digo, introducen muchos de los grandes temas que van a ser clave en los 80. Bueno, yo creo que ahora sí agotamos el tiempo. Me venía a la cabeza ahora un cartel que yo recuerdo pegado en los muros del Instituto Calderón de la Barca, al lado de mi casa, pidiendo para los obispos y militares la jubilación a los 18 años. Hay ejemplares del libro al fondo y creo que esto fue todo por hoy.